Yo no soy adepto a meter frases. O sea, somos relatores de fútbol, no somos poetas. Eso es en la radio. De la noche a la mañana pasé a ser un tipo carismático y relativamente querido, a ser el peor de todos. ¿Cómo es trabajar con Eddie Fleischmann? Jodido. O sea, porque nosotros le brindamos servicios a 1190 nada más. Y 1190 obviamente, o sea, acuerda con torneos para que torneos se encarguen un poco de la realización del contenido. Y en ese rubro estamos nosotros. Nosotros que tengo que ver el contrato de los derechos de televisión. El 21 de enero tenía que estar un canal de televisión al aire. Y estábamos 26 de diciembre. Faltaba Año Nuevo y todo lo demás. ¿Te generó conflicto con compañeros de Gol Perú? No, porque, a ver, eso es lío de blancos. Esta es otra televisión. No se trabaja solamente con suscriptores. O sea, se trabaja con lo que tú puedes vender torneos a nivel internacional. Hoy la Liga Peruana se ve en Estados Unidos. Del fútbol sudamericano. Y hoy estamos, saco, en base a esfuerzo. Entre ceja y ceja llega gracias a Atlantic City, Overgreen. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre ceja y ceja. Hoy me acompaña un periodista que ha trabajado en radio, donde es su pasión, televisión, ha cubierto 5 mundiales de manera consecutiva y hoy está trabajando en DirecTV y en la Liga 1 Max también, en el canal que transmite la Liga Nacional, la Liga Peruana. Con ustedes el gran Daniel Kanashiro. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Sebas. ¿Qué tal? Gracias. Gusto verte después Igualmente, de tiempo. Sí. Porque ya obviamente yo dejé la radio en el 2022 y tú ya también más o menos por... Yo me fui en el 20. En el 20, ¿antes Sí. de pandemia o en el mismo pandemia? En plena pandemia. Claro, cuando cerró Capital. Claro, sí, sí. pero ahí nos encontramos de vez en cuando y qué gusto tenerte en el programa. Además, hablábamos que no haces muchas entrevistas. No me llaman, pe. Y es que hay un montón de podcasts por ahí. Está Sí. amigos, me imagino, porque está, por ejemplo, el de Flaco Granda, que lo debes conocer. Claro. Horacio también que hace Sí, entrevistas, por ¿no? supuesto. Pero bueno, ya te tocarán la puerta. Ni Ceja me ha llamado hasta Ni ahora. Ceja Una tampoco, Lucina ¿no? que tiene Su podcast su también, con ¿no? Jean Martín, o sea. Con Jean Martín, ¿no? Ni él me da Mr. pelota, P o sea. tampoco te ha llamado. Mr. P tampoco, nadie. Quiero comenzar hablando, Daniel, un poco de tu historia, para que la gente sepa quién es Daniel Kanashiro. ¿De qué barrio eres? ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en La Victoria, En La Victoria, barrio picante. pero picantísimo. Ya. Picantísimo. Huascarán con Raimondi. A su madre, ahí donde se jugaba con 2 piedritas Ay. y la gente puro fútbol callejero. Sí, y cuando yo era chico, o sea, había toque de queda. O sea, hace pocas, pero... O sea, principios de los 80 más o menos, o mediados de los 80, ¿no? O sea, había toque de queda, por ejemplo, y esa era la hora en donde salía todo el mundo a jugar pelota, pues. Claro, Porque, a ver, dile un patrullero que pasara por ahí. claro. No, imposible. Y después con el tiempo ya esto... Ya no se podía, sinceramente. O sea, no podía regresar, por ejemplo, ¿no? Ya era bastante inseguro. Ya viviendo ahí era inseguro, o sea, imagínate tú ya después con los años, ¿no? Y ahí me voy a Breña, Ya. en donde paso la mayor parte de mi vida. Ujú. La mayor parte de mi vida. Y así he ido... ¿Y eres de familia numerosa? En cuanto a núcleo familiar, no, familia promedio, o sea, papá, mamá, 3 hijos, pero primos, tíos y todo lo demás, sí, un montón, ¿no? De descendientes japoneses. Sí, de japoneses, sí. Los abuelos, bisabuelos. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. ¿Y has ido a Japón ya o no? Sí, yo iba Sí. a trabajar a Japón. Claro, aparte de haber cubierto el Corea y Japón, Claro. pero ¿ya había sido de joven también o no? No. Yo ya, o sea, de adulto he ido a Japón y a pagar deudas. ¿Sí? O sea, como la gran mayoría de los peruanos que están por allá, ¿no? Claro. ¿Tu familia es de ver mucho fútbol? ¿O era de ver mucho fútbol cuando eras niño? Muy pasional, así. Lo que pasa es que, o sea, en esa época la única diversión que había era una pelota de fútbol. O sea, acuérdate que estamos hablando de la década de los 70s. Y en los 70s, o sea, ni existía la televisión a colores, o sea, ni existía el internet, ni existían las consolas, no existía nada. Entonces, lo único que tú tenías a disposición era un televisor blanco y negro que la programación arrancaba a las 12 del día y terminaba a las 12 de la noche, ¿no? Y una pelota de fútbol, y la calle como cancha. Y punto, listo, nada más. O sea, y si te enganchaba el fútbol, o lo escuchabas por la radio, y de repente por ahí nace mi pasión por esto, de ser relator de fútbol y todo lo demás, o ibas al estadio, o tenías la obligación de ir al estadio. Y cuando no tenías plata para ir al estadio, o sea, quedarte ahí
con tu radio transistor chiquitito en la puerta del estadio hasta que abra la segundía. Claro. Veías los últimos 25 minutos del partido, pero ya te habías dado cuenta de cómo iba el partido y cómo habían estado las cosas porque lo ibas escuchando y te lo ibas imaginando por la radio, ¿no? Después ya veías los últimos 25 minutos y era un jolgorio total, ¿no? Y en esa época de niñez, ¿con qué partido más o menos te acuerdas que está en tu memoria así, partido clave? Partido clave. Yo me acuerdo mucho del Perú-Chile del 77. ¿Ya? Que se jugó en el Estadio Nacional, el día que se metió Morales Bermúdez a la cancha a cantar el himno y todo lo demás, con Julio Meléndez. Sí, lo he visto. Ese partido. En reportajes. Y otro, el Perú-Escocia del 78. Ya. ¿Por qué? Porque era el debut de Perú en el Mundial y era la primera vez que yo veía un partido de fútbol en televisor a color. Cuando en el Perú legalmente todavía no existían los televisores a colores. Había muy poca cantidad de gente que tenía televisores a colores. ¿Por qué? Porque lo traían de contrabando. Claro. O sea, te estoy hablando de la época del gobierno militar, ¿no? Del gobierno de Velasco, claro. No, de Velasco no, ya No, era de Morales Bermúdez, ya. ¿no? Y había algunos privilegiados que tenían televisor a color, entonces lo que hacían es te vendían entradas, pues, o sea, para ir a ver un partido de fútbol a colores en su casa. Entonces sí me queda ese reflejo, obviamente, de lo que fue el primer partido a colores que vi en mi vida, el Perú-Escocia del 78. O sea, te quedas con esos dos partidos como partidos sí, que claro. Si te tuvieras que ir a tu niñez para despertar esa pasión por el fútbol, son totalmente, esos. Totalmente. Y cuando jugabas ahí con los amigos en la calle, por ejemplo, en La Victoria, Barrio Picante, ¿no pensabas en ser futbolista profesional? Pero por supuesto. Claro. Hasta los 14 años me duró el sueño. Ya. ¿Y eras de ir a academia, así o no? Yo jugaba en el AELU. Ya. O sea, de chiquito. O sea, es más, o sea, mi primer viaje al exterior se dio en el año 1985. 1985. Yo tenía 11 años. Y nos fuimos a jugar la Copa de La Serena. Ya. La Copa La Serena, allá en Chile. O sea, si tú me preguntas un sitio para irse a vivir o para ir a vacacionar. La Serena en Chile. Impresionante. Y ahí fui. O sea, ahí viví, por ejemplo, el terremoto de Chile. ¿Ya? Febrero de 1985. O sea, ahí me di cuenta de, o sea, de verdad, o sea, cómo son los terremotos y, o sea, qué ocurre, o sea, qué es lo que pasa cuando sucede un terremoto. Yo pensé que el terremoto, o sea, todo se iba para abajo. Acá era al revés, o sea, todo se fue, todas las pistas, todo se fue para arriba. Claro, porque en el del 2007 tú no estuviste en Perú. Yo estaba en Corea. En Corea por lo de los jotitas, Por ¿no es lo de los cierto? jotitas. Claro, pero el único terremoto que se puede decir que has vivido ha sido ese. Viví el de Chile. Claro, el de Chile. Tenía 11 años, me había ido a jugar pelota. O sea, yo jugaba en el AELU y en Cantolao jugaba Carlos Cuquín Flores. O sea, se enfrentaba a Cuquín Flores. Sí, varias veces, ¿Y en el AELU jugaba alguien que después ha destacado contigo o no? Javier Soria, por ejemplo, de mi categoría. De los dos hermanos Soria, Javier el mayor, Javier y David. O sea, Javier era de mi categoría. El actual coach de la Selección Nacional de Fútbol, Eric Bravo, también. Eric Bravo también, claro. Mi hermano. Claro, que trabajaste hace poco en la U también. Claro, mi hermano. O sea, nos hemos criado juntos. ¿No? Acá le hemos invitado alguna vez, le hemos escrito por DM, no nos ha respondido porque claro, porque no te va a soltar la info. Pues. Claro, o sea, lo que nosotros queríamos cubrir es cómo es el trabajo mental en un club de fútbol, pero después ya cuando se fue a la federación, obviamente hay momentos donde todavía no se pueden entrevistar, claro, ¿no? Pues, yo tampoco, o sea, yo hablo con él y yo no hablo de su trabajo con él. O sea, claro, es una reserva profesional, ¿no? Pero por una cuestión de respeto también a la persona, ¿no? O sea, listo, hablemos de chelas, o sea, hablemos de qué sé yo, o sea, hablemos de fútbol internacional, hablemos de nuestros patas o todo lo demás, pero, o sea, ni de tu trabajo ni del mío no se habla, ¿no? Y es tácito, o sea, ni siquiera es algo que se haya acordado, sino es una cuestión tácita que sale naturalmente. Pero ¿Y solito te diste cuenta que ya el fútbol no era para ti? No, me dijeron, o sea, listo, tú no vas a engordar más, chau.
Porque tú, necio, querías seguro seguir. No, obviamente uno Claro. quería seguir. Entonces, cuando me dijeron listo, chao, ya, listo. ¿Y cómo va entrando el periodismo deportivo? Bueno, Porque o el también- periodismo, ¿no? Porque en esa sí, época no sí, había sí, periodismo sí, deportivo porque, para estudiar, ¿no? Porque también esto, a ver, como te digo, o sea, tu única distracción de niño en esas épocas, ¿qué era? Era un televisor, o sea, en donde tú esperabas ansiosamente la hora del noticiero, ¿no? Golpe de 10 de la noche, 9, 10 de la noche, para poder ver algo distinto a una novela, ¿no? O sea, mira, o sea, o literalmente te acompañabas escuchando radio nada más. Y no había más. Y no había más. Entonces, de ahí un poco que nace el hecho, oye, ¿cómo? ¿Y este señor cómo hace para ver, o sea, para que salga su voz de ahí, ¿no? Cuando escuchabas la radio? ¿O cómo hace este tipo para relatar un partido de fútbol? O sea, si yo no lo estoy viendo, pero sí me lo estoy imaginando porque este me lo está contando. O sea, cosas así, ¿no? Y a partir de ahí nace un poco la pasión también, ¿no? ¿Con qué referente creciste en el periodismo? Muchos. Crecí antes de muchos. O sea, hoy, por ejemplo, o sea, de verdad yo siento admiración, pero así, admiración total por el Ejalder Godos, por ejemplo. O sea, un tipo que cuando yo era niño, yo lo escuchaba relatar partidos de fútbol. Y, o sea, y hasta ahora está vigente. Y hasta ahora, semana a semana, cada vez que me toca ir a relatar un partido de Liga 1, o sea, lo veo ahí también haciendo lo mismo. O sea, y yo digo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo lo mismo que hacía este señor que yo de niño lo escuchaba y sentía admiración. Y hoy estoy haciendo lo mismo al lado de él. O sea, son cosas que verdaderamente a uno lo terminan llenando de satisfacción, ¿no? ¿Otro periodista aparte de él? No, varios más, o sea, muchos ya nos dejaron, por ejemplo, cuando estábamos juntos en RPP, por ejemplo, a ver, o sea, en RPP habían relatores históricos, Roberto Segarra, Ítalo Villarreal, Dante Mateo, o sea, con Roberto nunca me tocó trabajar, Ya. ¿ok? Con Ítalo tampoco, pero con ellos dos tenía, o sea, bastante fluidez personal, ¿no? Cada vez que nos veíamos y demás. Con Dante también, pero cuando en un momento, ¿te acuerdas de esas programaciones maratónicas que teníamos los sábados? Sí. Ya, y que me dejaron a cargo a mí. A todo gol se llama. Claro, y me dejaron a cargo a mí de Claro. las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Donde ya no sabías qué más conversar. ¿Me ya, entiendes? porque- O sea, y tenía que tocar todos los temas de todos Sí. los deportes y me lo pusieron a Dante. O sea, yo también sentí un orgullo y se lo manifesté en vida a Dante también en muchas ocasiones. O sea, qué orgullo trabajar contigo. Daniel, ¿tu familia cómo tomó la decisión de que te dediques al periodismo? Recién están cayendo en cuenta. Recién, ahorita. Ya después de cuánto, 25 años. Más, 35 35 casi, años sí. ya. Y recién. Sí, recién. Porque al comienzo, ¿qué querían Porque- ellos que no, seas? o sea, oye, trabaja, pues hermano, o sea, ¿no? O sea, esto acá, o sea, la frase esa de se goza pero no se gana, sí, ¿no? O sea, o sea, somos muy pocos privilegiados que podemos tener la chance de vivir de esto. O sea, siendo honestos, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que uno tiene que saber apreciar en esta vida, ¿no? Y agradecer a esta carrera, a esta profesión. Y siempre me decían, oye, AP, trabaja, oye, pero yo trabajo. Eso no es trabajo, me decían. Eso no es trabajo. Claro, Ese es un hobby. Pensarían que pararte a narrar un partido, Claro. porque además te han visto de niño cómo eras, Claro. disfrutabas el fútbol, Claro. era como que no, para ti es una diversión eso. Claro. O sea, trabajar y Claro, sacarte no, la ya, mugre sí, 8 horas, obvio. claro, llegar O sea, estresado y, Claro. Bueno, acá también llegas estresado, ¿ah? Pero... y más hoy con las redes sociales todavía. No, o no eres ver mucho. Pero no, sí lo Ya, veo, o sea, Ajá. pero más que eso, o sea, es el hecho de, o sea, la responsabilidad de tus deberes, ¿no? De tus deberes por lo cual trabajas. O sea, hay muchas cosas que en el camino he ido conociendo. O sea, la gente piensa que, ¿cuál es tu chamba? Chino, ¿cuál es tu chamba? Ah, ok, relatar un partido de fútbol, qué bacán. Y no es así. O sea, eso es la cerecita que tú le pones a la torta.
O sea, es soplar la velita de la torta de cumpleaños, pero el chambón que llevó a construir la torta, ¿no? O decorarlo, o diseñarlo, o elaborarla. De eso poco se habla. ¿Y cómo se prepara Daniel Kanashiro para narrar un partido? Para narrar un partido, actualizas información nada más y saltas a la cancha. Pero por eso te digo, o sea, del trabajo que uno realiza, lo más fácil es eso. O sea, lo más fácil es eso. O sea, esa es la coronación de. Pero todo el proceso que viene atrás de preparar una programación, de escoger más o menos el cuadro de quiénes van a trabajar en qué partido y demás. O sea, las cuestiones técnicas, logísticas, o sea, cómo ensamblar el producto para que el producto salga al aire y demás. No, eso demanda un trabajo, pero enorme. Y ahí comenzar a buscar de que todo el equipo, o sea, esté como que tenga la química, ¿no? Afiatadito, ¿no? Entonces, esas son las cosas. ¿Quién te da la primera oportunidad de trabajar en medio, Daniel? La familia Cortés. Y cuando digo a la familia Cortés me refiero a Mauricio Cortés y a su papá, don Luis Alfonso Cortés Bedoya. Que me dan la oportunidad de acompañar, entre comillas, acompañarlos. ¿No? O sea, solamente para... ¿Ellos en qué radio estaban? Radio Star era. Radio Star, más o menos. ¿En qué época? No, te estoy hablando del año 1988. ¿Y ahí cuál era tu función ahí? Ninguna. Era... los acompañaba ahí, qué sé yo, tirando cables, qué sé, o sea... ¿no? O sea, solamente con la intención de que, o sea, puede entrar gratis al estadio, pues, porque ya a mi viejo ya le salía caro, pues, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí ya comenzaba a meter mi cuchara y todo lo demás, ¿no? ¿Y desde ahí ya te comienzas a enamorar de la radio? Porque de la radio, o sea, de la radio siempre, o sea, yo nací enamorado de la radio. Es tu gran amor, ¿no? Sí, porque era lo que me acompañaba todo el día, ¿no? Era lo que me acompañaba todo el día. Entonces, no había forma de enamorarme de otra cosa porque otra cosa no tenía. Yo tenía una radio y tenía una tele y no tenía nada más, ¿no? Entonces, ¿Y en tu carrera qué te ha dado la radio? O sea, ¿qué? Todo. O sea, las comunicaciones y los medios de comunicación a mí me han dado todo. O sea, inclusive a mí me dio hasta mi familia, ¿no? O sea, mi primer matrimonio, o sea, se dio obviamente también con otra comunicadora. O sea, yo podría decir de que me dio todo, o sea... ¿Y te duele, hasta hijos y todo lo demás? ¿Te duele escuchar un poco que con el avance de la tecnología la gente diga la radio ya está pronto por morir? Es que no va a morir nunca. Porque la radio... O sea, hoy hasta los celulares, o sea... pueden tener YouTube, pueden tener cualquier otro stream y todo lo demás, o sea, pero también tiene incluido su radio FM, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque obviamente es el contenido, la inmediatez que te da la radio y todo lo demás, o sea, no va a morir nunca. ¿En qué radio disfrutaste más trabajar? No, en todas, en todas. Desde la más humilde y pequeña y necesitada hasta la más top. O sea, todas han tenido un encanto especial. Obviamente, trabajar en el grupo RPP fue ya tocar el cielo con las manos, ¿no? Dentro de lo que significa, obviamente, el trabajo radial, ¿no? Pero, o sea, lo único que necesitas es un micro y nada más. Y alguien que te diga, estás al aire. O sea, no necesitas nada más. ¿Y fue en el grupo RPP donde quizás encuentras tu mejor momento? Fue un momento importante. Fue un momento muy importante. O sea, radialmente sí, obviamente. O sea, porque es la radio top o el grupo radial top del Perú, ¿no? Pero no, o sea, mi carrera está, pues, o sea, dividida en varias partes y en varios segmentos. Pero sí yo soy, o sea, de los que digo que la radio es mi pasión y la tele es mi chamba, ¿no? Acá en Entre Ceja y Ceja, Daniel, no te vas a ir con las manos vacías. No te vamos a dar plata ni víveres, ni plata ni víveres, pero te vamos a dar un obsequio para que lo puedas poner en el lugar que quieres y es haciendo lo que te gusta. Claro, por trabajando haciendo radio. Claro, haciendo radio. Este es en Radio Capital, ¿no? Sí, esta es una nota que me hace Mónica Cabrejos. Y ya, Mónica Cabrejos, claro, que está en la noche, ¿no? En Radio
Capital o...? No, estaba en la tarde. En la tarde. Estaba en la tarde, Sí, claro. más o menos de 3 a 6 por ahí, Claro, ¿no? no, espectacular. ¿Y en Radio Capital con quién compartes? ¿Con Alan 10? Con Alan, Ya. con Diego Regagliati también en su momento. Ya. Y en la última etapa con Juan Luis Morales, pues. Claro, con Juan Luis. Y Capital te daba esa libertad un poco que RPP quizás Claro. por la seriedad de la radio no te la Exactamente. permitía, ¿no? Sí, pero no es que no te la permitía, sino que tú te tienes que adaptar al estilo de cada emisora. O sea, tú puedes pertenecer al mismo grupo, o sea, las radios pueden ser del mismo grupo empresarial, pero cada uno tiene un formato diferente. Entonces es cómo te adaptas tú al formato. O sea, escúchame, yo he hecho cosas serias, cosas chistosas, cosas jodidas, o sea, de todo, ¿no? O sea, más, he hecho fútbol, he hecho noticias, he hecho política, o sea, la cuestión está en cómo te adaptas, ¿no? Y obviamente respondes a la responsabilidad. ¿Y el cierre de Radio Capital cómo lo tomaste? Dolió. Porque era un momento de Dolió, pandemia. Dolió bastante, porque sobre todo por lo que la gente espera de uno, ¿no? O sea, cuando digo de uno, puede sonar vanidoso y todo lo demás, pero la gente, por ejemplo, qué sé yo, te veía por la calle, y ahí me ha pasado mucho, sobre todo Ya. en Capital, ni siquiera en RPP, te lo digo, o sea, en Capital, y te siente a ti como si tú fueras la radio, ¿no? Además, eso de abrir las llamadas. Que la Por eso gente- te digo, Ujú. ¿no? Por eso te digo, ¿no? Entonces, sí siento que la gente se quedó sin un escape. Porque muchas veces la radio sobre todo la radio para la gente, es un escape. Porque es un tipo o una tipa que te habla directamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, o sea, hay emisoras, qué sé yo, RPP, Exitosa, que son más generales, ¿no? Entonces, hablas en general. Capital no, Capital tuvo la particularidad de ser una radio que te hablaba directamente a ti, ¿no? A una persona específica. Claro, era como el compañero, ¿no? Claro, el que no se sentía identificado, listo, o sea, no la volví a escuchar más, pero el que se enganchaba, listo, o sea, no, o sea, este que está acá en la radio me está hablando a mí. Y hablabas de los problemas del día a día, ¿no? Por ejemplo, no tengo para pagar la luz o me han cortado la luz en mi cuadra. Y eso pasaba en cualquiera de los programas, sea deportivo, político, de espectáculo, de amenidades. O sea, pasaba en todos lados. O sea, nosotros terminamos haciendo shows en Capital Deportes. Sí, sí, con sí. el Negro, con Juan Luis. O sea, los viernes traíamos, qué sé yo, alguna cantante, alguna de esto. O sea, o nos poníamos a cocinar ahí. O sea, varias veces hemos cocinado. O O sea, sea, salías de tu zona de confort. claro, ¿no? o sea, ¿qué miércoles tenía que hacer eso con un programa deportivo? ¿No? Sí. Entonces, eso era, ¿no? Eso era. ¿Tu mejor anécdota radial es la clasificación a Rusia 2018? Sí, Sí. sí, pero eso tiene una historia detrás. ¿Nos los puedes compartir acá? o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, o sea, yo tengo muchos años metido en esto. Y más todavía viendo fútbol y todo lo demás. Yo hace muchos años me desapasioné del fútbol. Así, o sea, a ver, no en el sentido de que lo tomo exclusivamente como un trabajo, no, sino que ya controlo las emociones del fútbol, ¿no? Y en esa época yo ya controlaba las emociones del fútbol. Pero esa clasificación, para mí, abría otra puerta más a mi carrera profesional. Porque era el inicio justamente de la etapa que hoy estoy viviendo. Y esto viene con relación a qué. Estamos hablando del Día del Perú Nueva Zelanda, del 2017. ¿No? Por ejemplo, yo no tengo registro visual de lo que fue las celebraciones en la cancha. Ya. Porque terminó o sea, Turpán dio por finalizado el partido, Me acuerdo. me despedí, me saqué los audífonos y tuve que irme corriendo desde la posición de relator en RPP arriba en el Estadio Nacional, ir corriendo hasta el sector norte, en donde ya me estaba esperando Pablo Giral, Gustavo Cherkis, porque
Inmediatamente terminó el partido, salíamos al aire con Fútbol Total, desde Lima. Desde Lima. Entonces, todo eso tiene una historia atrás. Yo entro a trabajar a torneos, o sea, para la programación de DirecTV, de DirecTV Sports, en el 2016. Y me contratan, o sea, para hacer la Copa América Centenario de Estados Unidos. Iba a viajar un solo equipo que iba a seguir a Argentina, Estados Unidos, y todos los demás, de todos los demás países, nos íbamos a concentrar en Buenos Aires para hacer las transmisiones de todos los demás partidos. Entonces tú veías el equipo periodístico de Ecuador, el equipo periodístico de Colombia, el equipo periodístico de Chile, el equipo periodístico de Perú, en esos momentos, y de Uruguay también, y de Venezuela. Y me fui un mes y medio a Buenos Aires a transmitir la Copa América Centenario. Eso implica no solamente que, listo, ya tú eres el relator de Perú y relatas los partidos de Perú y nada más. No, o sea, tienes que hacer otras cosas más. Claro. Y tenías que participar en los programas de Fútbol Total, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí nace mi relación con torneos. Pasa el tiempo, o sea, termina esa estancia en Buenos Aires. Y obviamente quedé un poco como entre comillas, el corresponsal de Fútbol Total en Lima, ¿no? Entonces, cada vez que había una situación o un tema de Perú, o sea... Claro, antes de la clasificación a Rusia... Mira, pero esto antes de la clasificación a Rusia. No ponían mucho ojo las cadenas internacionales en Perú, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando se le comienzan a dar las cosas a Perú, a mí me llaman en septiembre, puede ser. Ya. Septiembre más o menos. Y me dicen, mira, me llama el gerente de producción de torneos en Buenos Aires. Me dice, mira, vamos a abrir programación de DirecTV en Lima, programación propia, así que vamos viendo los temas. Ok. Entonces, a partir de ese momento comenzamos a trabajar un poco los temas, ir formando la estructura del canal y todo lo demás, ¿no? Y después me dice, y en noviembre, o sea, después del partido con Colombia, cuando ya se termina de asegurar el repechaje, me llaman y me dicen, mira, estamos yendo para hacer Fútbol Total desde Lima el día del Perú-Nueva Zelanda. O sea, hacer toda la semana Fútbol Total desde Lima. Mira tú. Bueno, va a ir Pablo Giral, va a ir Gustavo Cherkis y queremos que te sumes. Ok, perfecto. Bueno, vinieron, hicimos programa toda la semana acá desde el Estadio Nacional y todo lo demás. Y me junto con los gerentes. Y el gerente me dice, mira, acá hay una cuestión. Tú ya has trabajado para nosotros, estamos muy contentos y todo lo demás. Y vamos a iniciar el proyecto contigo. La cuestión es esta. Dos cosas, me dice. El proyecto sale sí o sí. La cuestión es ¿cuándo sale? Si Perú no va al Mundial, o sea, si Perú perdía, claro, quedaba eliminada de Nueva Zelanda, ¿no? El proyecto sale después del Mundial. Ya. Pero si Perú va al Mundial, sale la semana siguiente. En enero estamos al aire. O sea, arrancamos el 2018 con la programación propia de Perú. Y aparte me dicen, aparte vaya o no vaya a Perú al Mundial, tú vas al Mundial, a ser relator de DirecTV. Pero, ok, perfecto. Claro, o sea, el pitazo final, claro, y la victoria era un doble premio para ti. Se abría el cielo, pero así, o sea, ¿me entiendes? Claro. De brazos abiertos, o sea, y ahí sí tocaba el cielo con las manos, ¿no? Y arrancó todo, pues. ¿Se puede decir que hay un antes y un después de ese momento para Daniel Kanashiro, no? Sí, profesionalmente sí, por supuesto. Pero profesionalmente, personalmente también, porque en esos momentos, o sea, pasaba yo por una situación personal muy crítica y era así bastante contradictorio todo lo que vivía, ¿no? O sea, profesionalmente lo vivía todo muy bien. Personalmente estaban las cosas completamente mal. Claro, si se te iluminó la carrera profesional, sí, y por ende la mejora en tu vida personal también, ¿no? No, que todo fue de la mano. Ya.
O sea, todo fue en las manos. O sea, en esos momentos, o sea, seguían las cosas terriblemente mal y todo lo demás. Y cuando arrancó el proyecto, o sea, mejoró todo y listo. Y nos fuimos para adelante. Y por eso esa pasión en las lágrimas y en No, todo lo que también, conllevó. porque también, o sea, a ver, relatar una clasificación al Mundial. O sea, se me vino a la mente la imagen de Héctor Chumpitaz en el Estadio Nacional en hombros con la bandera de Perú en la clasificación del 81, ¿no? Para España 82. O sea, se me vino eso a la memoria. Se me vino también a la memoria justamente el partido que te dije que me marcó mucho en el Estadio Nacional del Perú-Chile del 77. Que ese partido, y muy poca gente lo sabe, o sea, muy poca gente lo recuerda. Ese partido no nos lleva al Mundial. O sea, ese partido que le ganamos a Chile acá en el Estadio Nacional nos lleva a un triangular que se juega en Cali, en donde juega Perú, Brasil y Bolivia. Sí. Entonces, Brasil nos mete 3 y nosotros le metemos 5 a Bolivia. Y estábamos en el Mundial de Argentina. Claro, solo que la gente se queda como Claro. que... Porque obviamente en ese triangular Bolivia era la más débil, ¿no? Bolivia era la más débil y teníamos que ganarle, ¿no? Claro. Entonces va Brasil y Perú al Mundial. Y obviamente había un poco el resquemor todavía entre peruanos y chilenos, socialmente, políticamente y todo lo demás. Y aparte, 4 años antes Chile nos había sacado del Mundial de Alemania, ¿no? Sí. Entonces, había un montón de factores. En ¿no? esa narración lo compartes que quizás con uno de tus mejores amigos que te ha dado este medio de comunicación. Totalmente, con Eddie, claro. ¿Cómo es trabajar con Eddie Fleischmann? Jodido. No. Porque has estado con Eddie Fleischmann en ATV muchos años. 12 años. 12 años y terminas como poniendo la cereza de la clasificación con él. Sí. En RPP, ya no en ATV, pero en Claro, RPP, en ¿no? RPP, claro. Sí, no, o sea, olvídate lo que... ¿Qué te decía Eddie ese día del partido? No, Eddie sí estaba tirado, hecho un mar de lágrimas y todo lo demás, ¿no? O sea, pero yo me tenía que ir, pues. ¿Hoy sigues teniendo una buena relación con Eddie? Ah, totalmente. Lo que pasa es que hay relaciones que son profesionales, otras que son personales y otras que son ambas, ¿no? Entonces, con Eddie siempre hemos tenido... A ver, después de 12 años, de vernos la cara todos los días, hasta de repente ahí de pelearnos todos los días, de viajar juntos, o sea, de haber dormido juntos también en los viajes, haber almorzado juntos, cenado juntos, haber llorado juntos, como por ejemplo en Corea, que no teníamos dónde comer, y no porque no teníamos plata, sino porque... O sea, no nos terminamos de acostumbrar a la comida coreana, ¿me entiendes? Y lloraba y decía, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y Perú estiraba su participación hasta cuartos de final. ¿Fue tu cobertura más dura? Sí, totalmente. La de Corea, sí. Por muchas situaciones. O sea, llegamos y al día siguiente o a los 2 días fue el terremoto de Pisco. Claro. A ver, hoy... pasa eso. Y te das a un texto de saber cómo está. Tienes WhatsApp, tienes cualquier todo. red social. Ajá. ¿Ok? Tienes todos los medios de comunicación. Entras a Twitter y al segundo sabes qué pasó de Epicentro y todo. Claro, en agosto del 2007, ¿cómo hacías? Nada, escuchar la radio, la televisión. No, ¿qué radio? ¿Qué televisión si estás en Corea del Sur? Ah, ustedes no hacían nada. Entonces, lo más adelantado que había en esa época, ¿qué era? Era Messenger. Claro, sí, un Messenger. Era Messenger. Sí. Ok. Y esperar que... Y estaba caído. Ajá. O sea, comunicación con Perú no había. ¿Sabes qué es lo que tuvimos que hacer? Era, no sé cómo hizo Eddie, se enganchó con Paraguay, donde vivía su hermano, y a través de él, o sea, nosotros recibíamos más o menos una idea más clara de lo que venía ocurriendo en Perú. Estábamos a un día o un par de días del debut de la selección, de la sub-17. Y el tema es que habían chicos que eran de Pisco. Jairo Hernández, uno de los defensas centrales, su casa estaba en la playa. Entonces la cuestión era, y en eso sí, o sea, los dirigentes que habían ido a la federación también nos consultaron un poco, ¿no? Y se tuvo que hacer más o menos como una mesa chica de análisis, ¿no? De una mesa de crisis. O
sea, ¿y cómo hacemos para decirle a un chico de 16 años que de repente se quedó sin casa? Porque en ese momento todavía no estaba clara la información. Y no sabíamos si de repente por ahí, o sea, había fallecido alguien. A 2 días del debut. ¿Cómo hacíamos? ¿No? O sea, Claro. un montón de situaciones que Sí, la sí. conversábamos y todo lo demás, ¿no? Ahí, Daniel, que me contabas todos estos buenos momentos, también momentos tristes con Eddie. También compartes muchos años con Peter Arévalo, Con Peter también. que hoy sí. es como la eminencia No, en es- el periodismo deportivo, Sí, ¿no? sí, sí. En la red, en la red. ¿Te sorprende ver a Peter Arévalo en esa faceta o no? Porque, o sea, de alguna u otra manera, cada uno toma un camino dentro de su labor profesional y me parece bien, o sea, que... O sea, distintos tipos de contenidos se abran, tomen un camino propio, tengan una identidad propia. Me parece sensacional. Me parece sensacional. Pero ese Peter Arévalo es el mismo que tú conocías antes. No, porque obviamente las redes sociales te dan otro tipo de licencias, que no te da la formalidad de un medio de comunicación para el cual tú trabajas. Y de repente para el que poco tienes que hacer en cuanto al contenido, ¿no? O a la estructura. O sea, la estructura, por ejemplo, en este programa tuyo, en este podcast tuyo, o sea, tú decides qué cosa haces y cómo lo haces y cómo lo manejas. Qué dices y qué cosas no dices, ¿no? En cambio, en un medio de comunicación tradicional, esto no es, sabes que no es así. A mí me sorprende no verte a ti en algún medio digital. No tengo tiempo. Pero ha habido propuestas de todas maneras. No, he querido también de repente, o Ya. sea, pero de verdad... Peter no te ha dicho, ven acá a la mesa de presión. No, pero es que no tengo tiempo, de verdad. O sea, no tengo tiempo. O sea, yo tengo bien estructurada mi vida en ese aspecto. El camino, o sea, que, a ver, yo tengo 50 años. O sea, de vida no me queda más de 25 o de 30, a lo mucho, ¿no? Entonces, tengo que saber qué cosa voy a hacer de acá los próximos 30 años. Y yo sé que ser un personaje de medios de comunicación, sean tradicionales, sean digitales y todo lo demás, o sea, no me da mucho tiempo. ¿No? No me da mucho tiempo. Entonces, sí, hoy lo poco, mucho, bueno o malo que puedo ganar, ¿no? Viviendo de esto. O sea, yo estoy tratando de asegurar qué cosa es lo que va a ser de mi vida, o sea, de acá cuando yo me retire de esto. Porque yo también tengo claro y definido cuándo me voy. ¿Hasta cuándo vamos a ver a Daniel Kanashiro en el periodismo deportivo? El día que termine mi compromiso con torneos, yo me voy. ¿Y te alejas totalmente del periodismo? No totalmente, pero deja de ser mi medio de vida. Entonces, a eso aspiro. Y estoy entrando en otros rubros. ¿Te llegaste Tengo un una poco a con- cansar o no? No. O sea, es una planificación. O sea, a ver, seamos honestos. O sea, así como cuando yo empecé, yo tenía 14 años y había gente, o sea, habían pesos pesados y demás. O sea, escucha, yo he tenido dos grandes maestros en esta carrera, ¿no? Don Eduardo San Román, mira de quién te estoy hablando, y el Beco, mira de quién te estoy hablando. Claro, dos Entonces, leyendas. Yo he trabajado con don Eduardo San Román y yo he sido productor del Beco durante 4 años. Entonces, yo a principios de los años 90 hacía el programa radial más exitoso de la radio nacional y tenía 20 y pico de años. ¿No? Entonces yo sé, o sea, yo sé hasta cuándo, hasta dónde debo llegar. O sea, yo sí soy la persona que dice, o sea, antes de que esto me deje, yo tengo que ser lo suficientemente capaz e inteligente para yo dejar esto. ¿No? Tú que has comenzado a trabajar desde muy joven y has trabajado con personas importantes en la carrera del periodismo deportivo como el Beco, como Eduardo San Román, de ahí has trabajado con Fleischmann y así has hecho tu carrera. Hoy se permiten ciertas licencias que en esa época hubieran sido un pecado en el periodismo deportivo. Totalmente. ¿Se deterioró un poco la profesión? No es que se deterioró, sino que es otro mundo también.
O sea, tú hoy ves a presidentes de la República, ¿no? O sea, diciendo cualquier barbaridad también. O sea, congresistas, ministros, presidentes, no solamente acá. Pero ¿crees que entonces había la sociedad, el mundo? El mundo cambió. Uh-huh. ¿Pero para mal? Es que no es para mal, es de acuerdo a los tiempos. Ya. ¿Ok? Entonces, tú dices, no sé, o sea, hoy tienes mucho más herramientas, ¿ok? Comunicacionales, de actividades, laborales y todo lo demás. Bueno, pues obviamente también, o sea, la forma que tú tienes de encarar el mundo también se amplía, ¿no? Uh-huh. Y entra todo tipo de cosas. Uh-huh. Y entra todo tipo de cosas. Y acostumbrarse, adaptarse es difícil, pero es lo que es. Uh-huh. Es lo que es. O te adaptas o te termina, o el paso del tiempo te termina por devorar, ¿no? Uh-huh. Daniel, yendo a donde disfrutas más, a la narración, tú eres un periodista completo, has hecho reportaje, hice todo. Has hecho todo, producción, comentarista, todo. Pero el que más disfruta es la narración. No, por pero igual todo. ¿Pero así? Sí, por igual todo. Yo pensaría porque al final es donde más años has terminado trabajando, narrando. Bueno, pero... O sea, yo no escojo. Claro. O sea, yo no digo yo quiero ser y listo y lo demás. Pero ¿cómo se te da esa oportunidad de narrar? No, porque... O sea, sí es bonito relatar. Yo crecí escuchando relatores de fútbol, ¿no? Uh-huh. O sea, más que comentaristas, relatores. Uh-huh. Entonces uno quiere ser relator. ¿Y eras de relatar en tu cuadra? Sí, totalmente, sí, claro. No te digo jugando play, que es más de mi generación, pero sí cuando jugaba fútbol. Jugaban pelota en la calle, qué sé yo, y yo arriba de la ventana de mi casa, o sea, me ponía, qué sé yo, a relatar el partido de los mecánicos, ¿no? Porque en esa cuadra había un montón de estaciones de servicio de autos, ¿no? ¿En qué partido debutas como narrador? Un partido... ¿Tú te acuerdas que antes habían las finalísimas de Copa Perú? Ya, que habían como tres partidos seguidos. Y se enfrentaban equipos que no tenían nada que definir, ¿no? Exactamente. Y el primer partido, pues normalmente comenzaba o mediodía o 11:30 de la mañana. Entonces, como uno iba, qué sé yo, cargando las cosas y las maletas y todo lo demás, entonces si el partido empezaba, qué sé yo, 11:30, ya. Tú tenías que estar a las 10 en el estadio, pues, instalando todo. Y ya no es como ahorita, ¿no? O sea, chapas un celular, lo conectas y sales al aire, claro. ¿no? Ahí había que tirar cable. Uh-huh. O sea, a veces te fallaba la línea telefónica, la de 4 hilos, que tú enganchabas los equipos y todo lo demás, y tenías que buscarte un ring y ver cómo le robabas la línea al ring para conectar ahí tus cables. O sea, hay un montón de situaciones. ¿Y cuántos goles hubo en ese partido? No, pero escúchame. O sea, y en esa garra, y eran 11. Normalmente, si el partido empieza a 11:30, pues, la transmisión empieza a 11:20. Uh-huh. 11:20, no llegaba el relator, pues. Bien. O sea, domingo 11:30 de la mañana en esas épocas. O sea, lo más factible era que el relator no llegara, ¿no? Y no llegó. Entonces, 11:28 me dijeron, ¿te mandas o no? Vamos, pues. Y me mandé. Al rato llegó el relator habrá llegado pues, a los 25 minutos del primer tiempo, una cosa así, ¿no? Y tú ya estabas sentado con la viada y todo. Con una cara de resaca, pero impresionante, ¿no? Y así te trataban antes. Párate. ¿Y cambiaron la voz en primer partido? Y todo, te sacas el audífono, dejas el micrófono, te paras, te vas, te quedas atrásito del relator y el relator, como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, esa fue mi primera experiencia. Locuras que hoy no pueden pasar, ¿no? Y después, en el fútbol profesional ya, creo que fue el año 91, creo que fue. El año 91, me parece que fue un Universitario de Deportes Deportivo Guayaspanca, puede ser. Terminó como 6-0 el partido, no me acuerdo. Pero tampoco era
relato directo, porque en esa época se jugaban muchos partidos en simultáneos. Entonces estábamos en vivo de cualquier cancha, ¿no? Entonces tú entrabas, relatabas, qué sé yo, 2, 3 minutos, o entrabas cantando el gol, Ya. ¿no? Entrabas cantando el gol. Y así se fueron dando las cosas, hasta que en el año 99, Ya. para esto, o sea, yo seguía relatando en radio y todo lo demás. Para esto había dejado un tiempo el periodismo, había abierto un negocio en muy mala época, en donde estábamos en plena época recesiva, 95 a 96 más o menos, ¿no? Abrí un negocio y lo quebré. Así que me tuve que ir a Japón, ahí donde te contaba que me tuve que ir a Japón a trabajar, a pagar las deudas. Y cuando regreso, me contacto con el Flaco Barnechea. Ya. Con el Flaco Barnechea. Entonces el Flaco Barnechea agarra y justo iba a iniciar la programación en Radio Nacional, me acuerdo. ¿No? Entonces me dice, vente, o sea, para que relates y todo lo demás. Acá me pongo como relator ahí. Y me da el pase para CMD. O sea, en los principios de CMD. Uh-huh. Me quedo ahí. Éramos varios relatores. Me quedo ahí y en el 2001, o sea, ¿quiénes salimos de ahí? O sea, se quedó Jaime Guerrero y Kiefer y nos fuimos Rulito Pinasco y yo. Y al año siguiente, ya en el 2002, ahí es donde me llama a TV directamente. Uh-huh. O sea, ni siquiera me llama a TV directamente para contratarme para relatar el Mundial. Uh-huh. Por recomendación de quien era en ese momento la productora general en CMD, la gran Gisela Leiva, que radica en Estados Unidos, ¿no? Está al mando de ESPN uh-huh. en Estados Unidos, y habla con la recordada, que en paz descanse también, una de mis formadoras también en este medio, Mariela Ostolaza, que es la que me contrata directamente para TV, ¿no? Para hacer el mundial ahí. Y me quedé 12 años, pues. Y ahí se te abre un camino, como hablábamos, de 5 mundiales consecutivos. Sí. Pero mira, más allá de relatar 5 mundiales consecutivos... Pero no te genera emoción ser de los pocos relatores. Sí. Creería que el único que ha hecho 5 mundiales consecutivos. O sea, no es cualquier evento, es el evento más grande dentro del fútbol. Claro, ¿no? Pero... o sea, eso lo tiene que evaluar la gente, no yo. Uh-huh. ¿Con qué mundial te quedas? 2006. ¿Y la final del mundial 2006 o en general? En general. Uh-huh. En general. Porque, a ver... ya es una bendición ir a un mundial, uh-huh. sea cual sea este. Más aún cuando se hace en un país futbolero. Uh-huh. Porque, a ver, una cosa es un mundial en Qatar, en Corea, Japón, en Estados Unidos, y otra cosa, lo conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Uh-huh. Tú le preguntaste a Eddie Fleischmann, o sea, ¿qué mundial le impactó más? Francia, uh-huh. y a mí Alemania. ¿Por qué? Porque más allá de situaciones muy particulares, son países futboleros. Hoy se vive con la Eurocopa, por ejemplo. Se vive con la Eurocopa, por ejemplo. Entonces, son países futboleros. Entonces, tú respiras fútbol. O sea, yo me subí a un tren y veía, o sea, 3 ingleses borrachos ahí al costado, veía 4 alemanes borrachos cantando, saltando encima del tren. O sea, ¿alguna anécdota que te acuerdas de Alemania? Muchas. Una que nos puedas compartir. Hay una que es sensacional. Había un partido, pero no me acuerdo qué lugar exactamente, y nosotros nuestra base era Múnich. Ya. Era Múnich. Y de Múnich nosotros nos movíamos a las distintas sedes. No sé, creo que era para el Argentina-México. El de octavo de final, claro. No me acuerdo dónde fue. Claro. La cuestión es que nosotros teníamos que agarrar el tren de Múnich para esa ciudad temprano, para llegar, instalarnos. O sea, para un mundial llegas, pues no llegas 15 minutos antes, claro. Llegas 4 horas. 3 horas antes al estadio y todo lo demás, instalar los equipos y todo lo demás. Entonces salimos, estábamos en el tren, y en eso, a mitad de camino, o un poquito más, ¡pac!, se para el tren. Bueno, ok, se para el tren.
Y la gente normal, ¿eh? Había un tío ahí parado con su periódico, otra señora sentada ahí hablando por su celular, texteando, qué sé yo. 1, 2, 3 minutos. Y yo le decía ahí, oye, esta estación está larga, ¿no? O sea, paraba acá y después me doy cuenta y estábamos en medio de la nada. O sea, no había ninguna estación, no había nada, estábamos en medio de la nada y el tren se había parado. Y decía, oye, ¿esto se habrá malogrado? No creo, me dice, o sea, si no ya la gente estaría, ¿no? Claro, preocupada. O sea, la gente lo tomaba con una naturalidad. 5, 10 minutos, 15 minutos. Y en eso agarra y esto por la comunicación interna, por los parlantes internos del tren, en alemán. No entendía nada. Entonces, ¿qué habrá dicho, fe? Y la gente normal, o sea, no se inmutaba, pero algo habían comunicado. En eso, preguntando así más o menos si alguien hablaba inglés, español, y había uno que hablaba español. Porque ya hace tanto tiempo estábamos parados que ya nos teníamos que poner a conversar con la gente que estaba ahí, ¿no? A intentar comunicarnos de alguna manera. Y dice, o sea, ¿qué ha pasado? No, es que lo que ha pasado es que hay un tipo que se ha lanzado a los rieles del tren. El tren se lo ha llevado puesto, obviamente, hasta que no venga la fiscalía y todo lo demás, o sea, el tren no se puede mover. Ah. Y ustedes estaban contra el tiempo. Y nosotros estábamos contra el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Listo. O sea, no nos quedaba otra. Teníamos que bajar del tren en ese momento, en medio de la nada, o sea, ni siquiera en una estación, en medio de la nada, ir caminando o corriendo hasta la estación más próxima que de repente estaban, pues no sé, a 20, 25 minutos. ¿Me entiendes? O sea, si de repente en tren estaba a 5 minutos, claro, ¿no? Claro, o sea, además, a pie, o tú. sea, era media hora, 40 minutos, no sé. Entonces, hicimos esa. Se va. Nos bajamos y le tiramos. Llegamos a esa estación y de esa estación hasta donde teníamos que llegar, tuvimos que chapar un taxi. Ah, su madre. Claro, porque no podían tomar nada porque la Claro. ruta estaba cerrada. No, además, o sea, olvídate, Claro. la cuestión era un taxi, listo. O sea, el taxi más caro en mi vida, o sea. El taxi más caro en mi vida. Qué locura. Y llegamos al estadio, todo por la transmisión. Claro, como si nada hubiera pasado. Una que nos pasó también más o menos similar fue en el 2005 en el Mundial Sub-17, Ya. que se jugó acá en el Perú. Perú debuta un viernes en la noche. Ya. No me acuerdo contra quién. No sé si Costa Rica, no me acuerdo contra quién. En Trujillo. En Trujillo. En las canchas sintéticas. Claro, en las Ya. canchas sintéticas, en las horrorosas canchas sintéticas. Entonces, Perú debuta un viernes en la noche en Trujillo, pero al día siguiente teníamos que estar en Chiclayo porque jugaba Holanda contra no sé quién. Y el partido era 11 de la mañana, creo, una cosa así. Entonces dijimos, bueno, termina el partido de Perú, ahí se tenía que hacer el deportivo, Ya. a la que empezaba casi a la medianoche, ¿no? De ahí irse a dormir. El original, el deportivo Claro, original, el no deportivo el de ahora, ¿no? Y teóricamente la idea era, o sea, descansar un rato y salir para Chiclayo, que se vio en la madrugada, golpe de 4 de la madrugada y todo lo demás. Porque el partido era a las 11, entonces tú tenías que estar pues, por lo menos a las 9, 8, Claro. ¿no? Entonces dijimos, o hacemos esa o nos vamos a Chiclayo y encontramos dónde dormir ahí. Y en eso comenzó a caer una lluvia, no fuerte, pero sí. Y ahí a la discusión, ¿no? Y ella decía, no, está loco, que no sé qué cosa, que cómo tenemos que descansar y no sé qué cosa, vamos a ir por carretera, está todo mojado. Todo. Bueno, ya. Al final hicimos esa. Nos levantamos, qué sé yo, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y a esa hora, o sea, 7 de la mañana más o menos, y nos hemos ido para Chiclayo. También nos hemos cambiado en la Custer.
En la costa nos hemos cambiado todo y hemos llegado exactamente faltando 3 minutos para salir al aire de la transmisión. En el Elías Claro, Aguirre. son cosas que la gente no Son sabe. cosas que la gente no y sabe. Se prende el micro y ya Claro, está al se aire, prende ¿no? el micro y ya está. o sea. Daniel, ¿qué atributos crees que te hace único en la narración a diferencia de tantos relatores que hay hoy en día? Que eres tú. Nada más. O sea, no pueden haber 2 relatores iguales. Pero ¿cuál es tu sello en una narración? Por ejemplo, Daniel tenía sus frases, Sí. el tanque tiene sus frases. Yo no soy adepto a meter frases. O sea, somos relatores de fútbol, no somos poetas. ¿No? O sea, eso es en la radio. La radio es diferente porque o sea, la gente no está viendo. Entonces tú le tienes que pintar un cuadro a la gente. Por eso a veces nos dicen, está que en la radio esos relatores son más vendehumo que no sé qué cosa. O sea, ¡y la pelota que pasa cerca! Pasó como a 40 metros. No, pero ese es el cuadro que yo te tengo que vender. Porque mi idea no es que cambies tú a la estación musical, o sea, ¿no? La idea es que, o sea, te enganche con lo que tú estás escuchando, ¿no? Claro. O sea, no lo estás viendo, o sea, necesitas enamorarte con la voz, o sea, con la voz, con las frases, ahí sí, o sea, qué sé yo, tirar un poema, una cosa así, o sea, eso lo aplicaban, por ejemplo, muy bien Víctor Hugo Morales. ¿Pero ¿no? disfrutas más narrar un partido en radio o en tele? En radio. En radio. Sí. Porque te gusta esto. Exacto. Que la gente se imagine más. Claro, florear, versear, ¿no? O sea, ahí sí es una obligación hacer eso. En la tele no, tú lo estás viendo. O sea, en la tele, si tú agarras y, por ejemplo, qué sé yo, mencionas simplemente los jugadores que, como antes, era antes, ¿no? O sea, mencionas solamente los jugadores que tienen la pelota, listo, se acabó el problema. Porque después lo demás, o sea, ¿qué? O sea, hasta en las jugadas polémicas, para ti como relator puede ser penal, para el comentarista no, y para el público también puede ser otra cosa. O sea, tú en televisión, porque tú digas que es penal, tú no le vas a cambiar la opinión al que está mirando, porque el que está mirando también, o sea, tiene su propia opinión de las cosas. Y en base a eso, ¿cómo eres de tomar las críticas? Porque hoy que narras la Liga Peruana, te has expuesto, como le decía yo a Talía que vino acá, te has expuesto. Pero eso es por otras cosas. Te has expuesto a que el hincha de la U, Alianza o Cristal, que son los que Sí, más, sí. los más grandes acá, termina el partido y siempre Daniel, que más narrador eres, que esto. Tienes que acostumbrarte a convivir con eso. O sea, lamentablemente te tienes que acostumbrar a convivir de eso, ¿no? Pero yo, de la noche a la mañana pasé a ser un tipo carismático y relativamente querido a ser el peor de todos. O sea, solamente ¿por qué? Porque obviamente, o sea, pertenezco a ¿No te a arrepientes de Liga haber 1 Max. tomado la decisión de narrar la Liga Peruana? Yo tengo 2 hijos. Ya. Perdón, o sea, yo tengo 3 hijos biológicos y tengo 2 hijos profesionales, porque yo los hice, yo los creé. 1, DirecTV Sports y 2, Liga 1. Entonces, ¿cómo me voy a arrepentir? O sea, soy parte de la creación de esos 2 canales. Alguna crítica que estaba leyendo por ahí, Daniel, es que dejaste de criticar a Lozano por trabajar en la Liga 1. No. Si tú ves en estos días, por ejemplo, si alguien se digna a ver el programa en D-Sports, yo le doy con palo a la federación, a la selección, a Fossati, a los jugadores, o sea, no cambia nada de eso. O sea, a ver, te digo una cosa, o sea, yo relato un partido por semana en Liga 1 Max, y no hago más. No fue un mandatorio para ti, acepte este trabajo, pero no, o sea, como no toques estos temas, ¿no? ¿Qué tema no he tocado en algún momento? Ninguno. Con los derechos televisivos igual. Es que con los derechos televisivos es diferente, porque ya, o sea, la empresa estaba involucrada ¿no? Y la cantidad de, o sea, si tú comenzabas a desmentir la cantidad de barbaridades que se decían, uno, porque, o sea, yo estoy convencido de que también ha habido campaña y todo lo demás, o sea, campaña orquestada y todo lo demás para reventarnos, ¿no? La cuestión es, ¿a quién revientas? A la federación. ¿Querías reventar a la federación? Revienta a la federación. O sea, nosotros qué tenemos como empresa, te hablo como torneos, ni siquiera te hablo como 1190, o sea, porque nosotros le brindamos servicios a 1190 nada más.
¿no? La Liga de los Derechos es un evento. Entonces, y 1190, obviamente, o sea, acuerda con torneos para que torneos se encarguen un poco de la realización del contenido, ¿no? Y en ese rubro estamos nosotros que tenemos el contrato de los derechos de televisión. No tenemos nada que ver. Pero, o sea, la cantidad de cosas que se dijeron, que se dicen y demás, o sea, no, fue terrible. O sea, si te ponías a desmentir cada una de las cosas, o sea, se te iba la vida, ¿no? ¿Y cómo tomas el silencio de Lozano y Oblitas luego del desempeño de Perú? Porque no han salido a hablar hasta ahora, ¿no? Bueno, pero van a tener que salir a hablar. Van a tener que salir a hablar. Lo que pasa es que, o sea, no sé qué cosa estarán esperando el final del torneo, qué sé yo, o sea, pero tienen que salir a hablar. O sea, y ahí sí es bueno exigirle, o sea, a la federación como federación que salga a dar un balance general de lo que fue esta Copa América, ¿no? ¿Qué cosas tiene por mejorar el canal todavía de Liga 1 Max? Porque tiene que llenar programación. O sea, pero nosotros, a ver, cuando esto se define, no sé si te acordarás, el día de la final de la Copa del Mundo. Sí. Que se hace el anuncio a través de la señal de DirecTV Sports, ¿no? Eso era 18 de diciembre. Ok. La programación de DirecTV Sports salía en vivo hasta el 23 de diciembre. Entonces, el 18 al 23 había una semana nada más. Nadie sabía nada más allá del anuncio y todo lo demás. Llegó Nochebuena, el 24, ya entre comillas de vacaciones. Llegó Navidad el 25. El 26 a las 8 de la mañana ya tenía la llamada de mis jefes en Buenos Aires. 26 de diciembre. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya te enteraste, ¿no? Me dicen de que, o sea, vamos a transmitir la Liga 1. ¿Sí? Ok. Listo. El 21 de enero estamos al aire. Pues me acuerdo que el 21 de enero estaba programada la primera fecha de la apertura. Después se retrasó una semana más y todo lo demás. El 21 de enero no tenemos nada. Tenemos que construir un canal. El 21 de enero tenemos que estar al aire. O sea, en tus plenas vacaciones comenzaste ya, adiós. No, pero escúchame, una cosa es que te diga, sales, o sea, el 21 de enero tienes que hacer tal cosa. No, el 21 de enero tienes que construir. Tenía que estar un canal de televisión al aire. Y estábamos 26 de diciembre. Faltaba Año Nuevo y todo lo demás. Claro. Y ahí me puse a construir todo, pues. Ahí me puse a construir todo, a elaborar el plantel y todo lo demás. Obviamente el cliente te exigía ciertos parámetros, ciertas cosas, o sea, sobre eso. O sea, no, o sea, fue una locura. ¿Te generó conflicto con compañeros de Gol Perú? No. No. No, porque, a ver, eso es lío de blancos. ¿Ya? O sea, nosotros no pintamos ni despintamos absolutamente nada. O sea, yo trabajo para torneos, hay gente que trabaja para Gol Perú, hay gente que trabaja para Movistar Deportes, que es bacán. O sea, ni yo, ni el que trabaja en Gol, ni el que trabaja en Movistar, o sea, tiene algún tipo de injerencia sobre ese tipo de situaciones. Ese pelee blancos, que se peleen los blancos. ¿Me entiendes? O sea, obviamente vamos a defender una posición. ¿Y ¿no? por qué no terminó de enganchar con el público? ¿Por qué no terminó de enganchar por el público? Porque eso demora años, pues. O sea, no es inmediato. Es un proceso de largo plazo. O sea, todo aquel que sabe algo de televisión, o sea, entiende eso. O sea, a ver, no estás trabajando hoy por hoy con la principal cableoperadora del Perú. O sea, ¿qué cosa? Yo creo que ahí comienza... ¿Qué vas a enganchar? Comienza un poco comienza un poco como que la debilidad, ¿no? Pues no, es que... A ver, ¿por qué debilidad? Pues no tienes a la más grande trabajando sí, contigo, ¿no? Pero eso te puede generar cierta situación en cuanto a la suscripción. A eso voy, ¿no? Mirándolo del lado comercial, ¿no? Pero es que, o sea, esto es otra televisión.
O sea, no se trabaja solamente con suscriptores. O sea, se trabaja con lo que tú puedes vender torneos a nivel internacional. Hoy la Liga Peruana se ve en Estados Unidos a través de Fox Deportes. O sea, y no porque, a ver, no por el valor intrínseco que tenga la Liga Peruana, sino porque obviamente va acompañado también de otras ligas y todo lo demás, ¿no? O sea, estás hablando de una empresa que hoy tiene los derechos de venta internacional de Brasileirao, que lo estamos transmitiendo por Liga 1 Max, ¿no? Que tiene los derechos comerciales internacionales de la Liga Argentina, que tiene los derechos de comercialización de las principales selecciones del continente, incluida la peruana, la chilena, la uruguaya, la argentina. Entonces, si vamos a ver el negocio exclusivamente por el lado de las suscripciones, vamos muertos, ¿no? Esto es otra cosa, o sea, otro tipo de negocio que nunca se ha hecho en el Perú. ¿Cuál es el momento más duro que has vivido en tu carrera? ¿Momento más duro? Sí. Momento más duro. Quizás cuando falleció mi tocayo, Daniel. Sí, totalmente. Estuviste al aire en Capital, ¿no? Claro. Sí, me recuerdo esa parte. Entonces, hay momentos en la vida y en tu carrera que, o sea, tienes que... O sea, para trabajar de esto, tienes que saber separar emociones. Sea cual sea el tema. O sea, si yo tengo que salir al aire a dar la noticia del fallecimiento, qué sé yo, de mi viejo, o sea, lo tengo que hacer. O sea, sin que se me chorree una lágrima. Si el día que tengo que, no sé, qué sé yo, si estoy, por ejemplo, en una cobertura internacional y Perú tiene que jugar la final, por ejemplo, de la Copa América. ¿Y ese día murió tu papá? Y ese día murió mi mamá. O sea, listo, o sea, lloraré después del partido. Entonces, es así, o sea, si no estás dispuesto a hacer esa clase de sacrificios, o sea, no mereces, lo que pienso yo, no digo que sea la verdad absoluta ni nada, no merecerías vivir todas las grandes satisfacciones que te da esto. O sea, como tú decías, hacíamos la comparación, ¿no? Trabajo es el que se saca la mierda durante 8 horas, claro, durante 7 días a la semana, que no tiene ninguna clase de beneficios y demás, ¿no? O sea, sentarte tú a ver fútbol, relatarlo y encima que te paguen por eso, carajo. O sea, ¿y cuál es tu sacrificio? O sea, tu sacrificio es ese. O sea, ser profesional en todo momento. Más allá, o sea, dejar de lado tu vida personal, ¿no? Para darle prioridad, obviamente, a tu vida profesional. O sea, si no estás dispuesto a eso, o sea, es mucho premio lo que estarías recibiendo. Narrando, Daniel, ¿con qué blooper o error te acuerdas que has cometido? 525.000. El más grande. El más grande. Por ejemplo, acá tuve a Giancarlo cuando llamó Leighton, que estaba calentando y nunca entró. Y bueno, nunca sí, estaba. no, es que han pasado muchas. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, yo recuerdo una vez en el Mundial del 2002, Ya. me tocó un partido de Corea del Sur. Ya, porque Corea del Sur avanzó hasta cuartos. Claro, Corea del Sur. Y en esa época, pues, o sea, Corea del Sur no tenía los jugadores que por lo menos hoy tiene que Claro. ser en la Bundesliga, en la Ajá. Premier y todo lo Que al demás. menos sabes que Son va a estar, ¿no? Claro. O sea, la cuestión era cuántos Son y cuántos Park había en ese equipo. O sea, Claro, en esa época recién estaba apareciendo aquí en Jisung Park, ¿no? no, ni eso él. creo, ni Ya. él. O sea, por eso te digo, ¿no? O sea, ¿cómo haces para estructurar un partido así, no? O sea, o de Arabia Saudita en su momento, o sea... hay un montón de situaciones. y Varias pajareadas me he metido, pero por supuesto, ¿no? Y hoy en la Liga 1 Ah, también. no, ¿o no? claro, me paro confundiendo. Y esto lo sabe, a Ceja pregúntale. Ya. Porque, o sea, todos los años tengo la consigna de no confundirme y no sé por qué mierda me confundo. Siempre digo, me confundo Solís con Grados. No sé por qué. No sé por qué. Y siempre me pasa. Siempre me pasa.
Si ataja Renato Solís, no sé por qué le digo Grados. Si ataja Grados, no sé por qué le digo Solís. Después... Ya lo tienes acá metido. Claro, tenía un problema en la cabeza el año pasado con Alianza, por ejemplo. Brian Reina. Ya. O sea, no sé por qué Sí, mierda me ese salía Jordi a cada rato. O sea, me tenía loco. O sea, por la cantidad de Jordis también, porque había Jordi y Vilches y todo. claro. ¡Oh, su madre! No sabes, de verdad. Son taras que, o sea, se te quedan colgadas y no las descuelgas nunca más. En todos esos mundiales que has sido, Daniel, ¿con qué leyendas del fútbol te has encontrado o has compartido Con algún momento? todos, pues, ¿no? ¿Sí? Con Que te todos. acuerdes. No, O sea, así de cercano, no sé, pues que hayas tenido... No, quizá- cara a cara, sí hemos pasado con Cristiano Ronaldo, con qué sé yo, con varios. O sea, en el Mundial 2018 con Maradona yo lo he tenido ahí a Diego ahí nada más. O sea, es más, o sea, torneos, por ejemplo, en Rusia cerró un hotel. Ya. Cerró un hotel, para todo lo que era la programación de torneos, que incluye un montón de canales, ¿no? Argentinos, internacionales. En ese momento estaba Fox. Y tener perdón que te ah. corté, y tener a Pablo cerca, Ah. que es uno de los mejores relatores Sí. en Sudamérica, ¿eres de conversar mucho de esta profesión de la narración? O sea, de... Somos amigos. Somos amigos. O sea, tengo amigos, o sea, que son, o sea, figurones, ¿no? Claro, Dentro, como Juan Pablo Barqui, por como ejemplo. Juan Pablo Barqui, por ejemplo. O sea, es más, con Giral y con Barqui llegamos a Rusia y dijimos, Ya. o sea, vamos a reconocerle un poco la ciudad. Nos mandamos al metro de Moscú Ya. y nos perdimos. Y nos perdimos, estábamos ahí dando vueltas, ¿dónde estamos? ¿Cómo? Listo, estábamos, bueno, pues, tomamos un taxi, pero tomamos un taxi y estábamos a media cuadra del hotel. me estabas contando, cerraron todo un hotel Sí, y estabas compartiendo... Y comparte pues con Ruggeri, en su momento, porque él, Claro, él él- pertenecía a la programación sí. de Fox. O sea, pero en ese momento la programación fue la generada torneos. Los de TNT, DirecTV Sports, o sea. Y llegaba, pues, o sea, el ratón Ayala, o sea, no, O sea, ser un privilegiado de tu carrera, de compartir es con... lo que te ofrece la empresa, ¿no? Por eso cuando yo te manifestaba, o sea, yo termino mi contrato laboral con torneos en algún momento y ya yo dejo esto, es porque, o sea, las condiciones que te da la empresa, o sea, no te las da nadie. O sea, en Perú no te las puede dar nadie. Y en Sudamérica tampoco. O sea, seamos honestos. Y, o sea, es realmente para mí un honor, un privilegio, o sea, llegar a la Meca. Yo cuando era chiquito y veía, por ejemplo, fútbol argentino, que pasaba en Canal 7, me acuerdo. O sea, en la época de cuando Franco Navarro jugaba en Independiente, Ya. ¿no? Y acá pasaban fútbol de primera, pues. Me acuerdo sin Canal 4 o en Canal 7. ¿no? Y salía, pues, antes de emitir los programas, salía, pues, ¿no? Ese, tucu, 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 y salía la T de torneo, ¿no es cierto? Una creación Sí, de sí, Carlos sí. Ávila. Ya, pues ahí decía, ¿qué tal la empresa? Decía yo, ¿no? O sea, sin tener idea, ¿no? O sea, siempre me quedó marcado fútbol, ¿no? Torneos, ¿no? Ya después con el tiempo siguió avanzando eso y se fue afianzando. Y yo decía, o sea, ¿cuánto en mi vida me imaginaba que iba a trabajar para torneos? O sea, ya, y no solamente porque ya, de última, puedes llegar a trabajar para torneos, ¿no? Pero haber tenido una participación importante en la creación de los 2 proyectos de torneos en el Perú, que ya está instalado como empresa y todo lo demás. O sea, ese tipo de cosas, o sea, ¿qué más le puedo pedir a la profesión? ¿No? Entonces, ahora estoy trabajando para saber de qué cosa voy a vivir cuando deje esto. Por ¿no? ahí no hay una inquietud de ir por la política, porque antes No. eras muy activo Sí, en redes. Sí, en política. En política, sí, te sí, gustaba participar sí. por ahí. Le pregunté Porque- esto también a Fleischmann, porque también antes- él... ¿Qué te dijo? Él me dijo que no, Que que no, todavía que no, mentiroso, que él todavía que no, mentiroso. que él todavía Qué no, quizás en un mentiroso. futuro, ¿no? Pero Qué ambos eran mentiroso. muy activos, ¿no? Sí, O sea, sí. Y siempre nos peleamos, ¿eh? Y siempre nos peleamos. Pero no, o sea... dejaste de ser muy activo en redes, ¿no? Sí, no, es que no tengo tiempo, de verdad. O sea, esto... No tanto por el hate del... No pasa nada, o sea, la gente es más, o sea, está en todo su derecho. Lo que pasa es que estoy diciendo cosas, o sea, la gente un poco tira palos porque sí yo entiendo, y si yo estuviera en el lado de la gente, creo que haría lo mismo, porque sí, o sea, el fútbol ya no es gratis.
Y eso es duro. Y con el peruano, o sea, tú te puedes jugar con cualquier cosa menos con su bolsillo. Claro. Es una realidad. O sea, eso es innegable. A partir de ahí, listo. O sea, todo es entendible. Pero en cuanto a la política, hoy sí ya no creo en los políticos. O sea, hasta el último tuit político que tiré es porque sentía que alguien te puede rescatar. ¿No? Desde que ganó Castillo te despediste. No es que si ganó Castillo o no ganó Castillo. O sea, que el mismo lastre de hace 40 años, ¿no? Sigue presente de cualquier ideología. Sea de derecha, de izquierda. O sea, acá a cualquier cosa le dicen izquierda y a cualquier cosa le dicen derecha. Claro. O sea, el desconocimiento es pero total. Pero la palabra corrupción siempre estuvo presente. Pero la palabra corrupción siempre está presente para este lado o para este lado. ¿Me entiendes? Entonces, y dicen, partido nuevo. A ver, el mismo cojudo que hace 8 años, o sea, era el viceministro tal o el congresista tal, ladrón de... O sea... Todo listo, hagan lo que quieran. A partir de ahí hagan lo que quieran. Las últimas 2 preguntas, Daniel. Ahí sí me ganaron la batalla. Claro. Honestamente me ganaron la batalla. Sí, porque yo que te sigo en Twitter en especial, ahí sí comentabas mucho de política, al igual que deporte. Sí, más de política que más de de fútbol, política, claro. social y todo eso. Sí. Y yo sí pensaba que en algún momento te hubiese gustado, no sé si de congresista yo en o algún no. momento quise dar el salto. Ya. O sea, directamente del periodismo deportivo al periodismo político. Ujú. ¿No? Pero no, o sea, de verdad. Esa batalla sí me la ganaron. O sea, no. Todos cojean, o sea, del mismo problema. La de la Liga 1 Max, ¿crees que no te la van a ganar? Es que yo solamente hago un partido a la semana en Liga 1 Max. O sea, tengo mucho que ver con la creación del canal y todo lo demás, pero la idea es que el canal comience a caminar solo y con su propia gente. O sea, no me pienso, no es la idea, ni tampoco lo pienso, o sea, entornillarme ahí, ni mucho menos, ni tener más participación de la que ya tengo. O sea, se siguen generando contenidos, se siguen generando programas y yo no voy a estar. O sea, mi principal punto es D-Sport en estos momentos, ¿no? De presencia, de participación en pantalla y todo lo demás. Pero lo demás, o sea, las cosas tienen que caminar solas, ¿no? Eso es parte un poco de la responsabilidad que asumí, ¿no? Al principio, listo, las balas que me caigan a mí. Porque si tú ves, o sea, el 90 y tantos % de los periodistas que trabajan en Liga 1 Max mayormente no habían tenido mucha exposición y están dando sus primeros pasos en televisión. Entonces, listo, o sea, ¿por qué le van a pegar a ellos? O sea, péguenme a mí, no hay ningún problema. Las últimas 2 preguntas, Daniel. Y todos han crecido enormemente. Que si ahí está, por ejemplo, Juan Luis, le has dado pantalla. Yo lo llevé a Juan Luis. De Radio Capital. Claro, en Argentina me dijeron, bueno, ¿y Juan Luis Morales quién es? No lo conocemos. Déjalo ahí. Esa es mi responsabilidad, le dije. Es como tu hijo, ¿eh? Es mi responsabilidad. O sea, y para los que no saben, Juan Luis está en el área de marketing de RPP. Claro. Si sale mal, la culpa es mía. Si sale bien, todos los aplausos a él. Punto. En ese camino está. Ahí, aquí más le has dado apertura así a partir. A Ricardo Montoya me lo traje de Canadá. Ya, sí, verdad. Ricardo Montoya también. Me lo traje de Canadá. A Eric Delgado lo ha sentado en la mesa. Sí, pero escúchame, a Ricardo lo traje de Canadá. Cuando yo lo llamo a Ricardo, Ricardo estaba haciendo una maestría en Canadá. Lo traje de Canadá. ¿En serio? Lo traje de Canadá. Ahí a Gustavo Peralta también le das espacio también. Sí. Gustavo viajó conmigo a Estados Unidos. Sí. Para la cobertura. O sea, y el crecimiento que han tenido todos realmente ha sido exponencial. Rosa María Muñoz en los relatos. Claro. O sea, no olvídate, Eduardo Combe con sus datos estadísticos. O sea, una locura. Está el hijo de que es muy joven también, haciendo cancha.
¿Cómo se llama? El hijo de Julio, El hijo de- Sebastián. claro, Sebastián. Sí. No, o sea, es nuestro pollo, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. esto- A ver si le queda un poco más grande el terno que su Sí. cuerpo, pero ahí va, haciendo sus pininos. Va sí. camino a Sí, sí, convertirse sí. en uno de los, si no el mejor, en uno de los mejores reporteros del Perú. Ujú. Sí, con lo he el visto paso del ahí. tiempo. ¿Qué futuro cercano ves a la selección peruana? Después de esta Copa Gracias a América. Dios que cambió el formato del Mundial. Te digo una cosa. Para mí, y esto yo lo había manifestado cuando terminó el Mundial anterior, para mí los 4 que fueron a Qatar están dentro del Mundial. Ya. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Uruguay y Uruguay. A ellos 2, súmales Colombia y Venezuela. Claro. O sea, si hasta antes de la Copa América había una duda con relación a Colombia y a Venezuela, hoy ya no. Más allá de que puedan quedar eliminados ahora, o sea, hoy ya no. El potencial futbolístico que han mostrado me hace creer que no se bajan del Mundial. Y ya estamos hablando de 6 selecciones clasificadas con 6 cupos y medio. No, los 4 que se fueron son los 4 que van a pelear Exactamente. ese cupo de repechaje. No, ese medio cupo. de ¿no? repechaje. Ujú. Y en ese medio cupo, nosotros, entre comillas, podríamos tener una ventaja, que contra los 3 nos toca de local. O sea, Chile tiene que venir a Lima. Bolivia tiene que venir a Lima. Y Paraguay. Y cerramos con Paraguay. Ujú. Entonces, agárrate de esa. Ujú. Agárrate de esa. ¿Nos perdimos un gran DT con Lorenzo? Yo lo propuse en su momento. Me acuerdo que, o sea, cuando todavía era técnico de Melgar. Bueno, se lo llevaron. Sí, o sea, pero nadie puede adivinar, ¿no? Nadie puede adivinar. O sea, Fossati está bien, ¿ah? Para mí Fossati es un buen entrenador. Se la jugó y perdió en esta. Se la jugó por la camada antigua, ¿no? O por los nombres, más que por los hombres, por los nombres de experiencia, y perdió la apuesta. O sea, creo que a partir de septiembre tiene que renovar absolutamente todo, teniendo en cuenta que creo que si a nosotros nos va mal, a Chile creo que también le puede seguir yendo mal, a Paraguay también y a Bolivia también. Yo siento que Chile vendió mucho humo en los amistosos para lo que hizo en la Copa América, ¿no? Sí, totalmente. Es que la interna chilena es jodida. O sea, la interna chilena es jodida. O sea, Vidal le tiró, o sea, con misil pesado, o sea, con toda la selección chilena día tras día del torneo. Fue increíble. Fue increíble. Yo no sé honestamente hasta cuándo aguante Gareca la interna de Chile. La interna de Chile es muy jodida. Y los propios jugadores lo reconocen. La última, Daniel. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el periodismo deportivo? Yo creo que eso de los consejos ya fue. ¿Sabes por qué? Porque antes lo difícil era llegar. Antes era mucho más complicado llegar. Hoy, ¿qué necesitas? Un celular y datos. Y haces lo que quieras. Haces periodismo serio, periodismo chabacano, haces lo que quieras. Público para todo hay. Con solamente esto y datos. Y lo haces, a ver, a tu manera, a tu estilo y bajo tus condiciones. No bajo las condiciones de otros o de alguna empresa o demás. Listo. O sea, se democratizó todo. O sea, se allanó todo, se aplanó todo. No para mal, digo, sino en el sentido de que absolutamente todos, formales, informales, particulares, el que trabaja para el empleado que trabaja para otro, o sea, todo parte desde el mismo suelo. Entonces, ya es simplemente una cuestión de cómo lo conceptualizas y cómo sigues tu ruta, cómo sigues tu camino. Nada, gracias. Este camino que estás siguiendo está bueno.
Muchas gracias, Daniel. Gracias. Acá siempre un espacio para conocer a los invitados y espero que te haya gustado. Espero que no te hayas aburrido con todo lo que te he contado. No. Más bien me ha quedado varias aristas por ahí por tocar y me gustaría tenerte en un futuro nuevamente y seguir hablando, ¿no? De esto y que te vaya muy bien en la Liga 1 Max, que te vaya muy bien en DirecTV. Que me vayan bien en mis negocios. En tus negocios. ¿Qué negocios tienes aparte de si le puedes contar a la gente? Tengo una consultora. Ya. Abrimos una consultora para manejar un poco a las empresas, o sea, sus caminos comunicacionales y demás, ¿no? Y aparte también, o sea, he entrado en el rubro de la comercialización. Ya. Entonces ahora me he vuelto en un importador de productos. Entonces y estoy trabajando fundamentalmente con productos japoneses, con el tradicional sake. Ya. Y con, hoy por hoy, el boom a nivel mundial. El principal superfood del mundo, el té matcha. Ya, sí, que está japonés. todo en tendencia, sí. Así que... Ha sido un visionario, has puesto ahí, el que llega primero siempre le va mejor, dice, ¿no? Entonces, nada, Daniel, gracias. Abriendo camino ahí. Espero que te haya gustado, ya saben, suscríbanse, denle like y lo van a encontrar a Daniel en la Liga 1 Max narrando un partido a la semana, como él dice, y en DirecTV Sport. ¿De qué horario a qué hora? El horario varía mucho. El horario varía mucho. Depende de las transmisiones que se tengan y de los eventos y demás, pero todos los días estamos ahí, incluyendo domingos. Sí, no descanso. No descansamos. No hay tiempo para la familia, o sea, igual. No, la familia se tiene que adaptar. Un fuerte abrazo, ya saben, suscríbanse, denle like y más entrevistas acá en Entre Ceja y Ceja. Chao, cuídense. Entre Ceja y Ceja llegó gracias a Atlantic City, Overgreen,